La ignorancia de Dios es la fuente de la mayor cantidad de desviación y pecado del hombre. Decía el pastor R.C. Sproul que todos somos teólogos. Todos somos teólogos. La teología no es más que el conocimiento de Dios. Teos es Dios, logos es conocimiento o sabiduría. Mi oración en este día es que esta palabra sea para mayor conocimiento del Dios que adoramos. Porque no podemos negar que el hombre tiene muchas versiones de lo que Dios es, muchas opiniones, muchas concepciones, en su gran mayoría equivocadas porque son contrarias a lo que dice la palabra. Supimos el domingo pasado que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, a los que según su propósito han sido llamados. Y Pablo profundiza la concepción de qué es esto de ser llamados. En el versículo 29 y 30 de Romanos 8, que es el pasaje que nos convoca hoy, dice así: ¿por qué? Esta es la conexión inmediata con el versículo anterior. ¿Por qué? Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30. ¿Por qué? A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En resumen, ¿qué dice este pasaje? Y escucha, hermano, hermana, con el corazón. La salvación es soberana. La gracia es soberana. ¿Quién viniendo, golpeando la puerta a un rey, pidiéndole perdón y que perdone su vida, va a decir, ¿qué tengo que hacer para que perdones mi vida cuando es culpable de muerte? No, sino que simplemente suplicará por gracia, suplicará y esperará a que el rey tenga gracia. Ahora, lo más importante, creo, de este pasaje es entender que la obra de la redención es eterna, es inmutable. Yo te pregunto, ¿puede ser frustrada la obra de Dios? ¿Puede ser frustrado el decreto de Dios? Si Dios, a quien desde la eternidad pasada, antes que el mundo fuese, te conoció, y ahora vamos a ver qué significa conocer. Si te llamó desde esa eternidad pasada, si te ha hecho justo o justa en Cristo y te ha glorificado, ¿hay algo que pueda frustrar ese designio, ese propósito de Dios? No. Por ende, esto hace que tenga sentido el versículo 28. Que todo lo que a ti te pase será para tu bien. Bien, esto le llamamos en teología la cadena interrumpida, ininterrumpida de la obra divina de la salvación o cadena de oro. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? El propósito está en el versículo 29 inserto ahí. Dice esto: para que fuesen ustedes, nosotros, hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Algunos dicen que cuando habla de primogénito habla del primero engendrado eternamente por el Padre entre varios. Esto no es lo que significa. Lo que significa esto es preeminente. Aquellos que dan a la palabra primogénito una connotación de engendramiento es porque no conocen la cultura judía, la cultura antigua judía. ¿Quién era el primogénito? Era el preeminente entre otros. Leemos que Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un plato de guisado. ¿No? ¿Qué era esa primogenitura? Era la capacidad de heredar todo lo que su padre tenía. Entonces, el propósito que nos enseña Pablo, el Espíritu, en
en este versículo es que toda esta concepción que el Padre tuvo antes que el mundo fuese, fue para darle a Cristo esa preeminencia, para salvar eternamente a ti y a mí, pecadores sucios delante de Dios, y para progresivamente hacernos semejantes a su Hijo. Bien, hoy hablábamos en la escuela dominical cuán difícil es guardar la ley, pero también hablamos de algo maravilloso, que la santificación es un proceso asistido. El Paracletos, esta persona de la Trinidad que habita en nosotros, nos bendice y transforma de modo tal que somos hechos conformes a su Hijo. Bien. Dios, según estos propósitos, está redimiendo para sí una raza santa como ciudadanos de su reino. Y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cristo. No se avergüenza de decir que somos hijos. Adoptivos, sí. Porque tú eres hijo de Adán. Eres hijo de la carne. Has nacido en este mundo de carne. Pero en Cristo eres adoptado a la familia de Dios. Y eres llamado Ben Elohim, hijo de Dios. Hermano, tu salvación, una vez que la tienes, es sellada sobre ti. No la pierdes. Bien. Perder la salvación implicaría frustrar esa cadena que acabamos de ver. Y las obras de Dios no pueden ser frustradas. Si tus obras no contribuyeron a tu salvación, tus obras no van a contribuir con quitártela. Bien. No hay que completar la salvación. No hay que ir a un purgatorio después de morir para quemar todo ese pecado remanente. No. El Señor dice que quien ha comenzado la obra en ti, la perfeccionará hasta el día bendito de Cristo. Bien. Sabemos obviamente que seremos glorificados en Él. Él será glorificado también en nosotros. Pero no es que nos vamos a morir y vamos a ir a un todo cósmico, como dicen algunas filosofías orientales, como que nos vamos a reunir con una gran luz en el nirvana o algo así. La individualidad no se pierde, hermanos, después de esta vida. Viviremos y seremos Pedro, Mercy, Pablo, Mariana, Claudia, Mauricio, Patricia, John, todos. Y hay que entender que esto de la glorificación no es una exaltación al nivel de Dios, no es una apoteosis, como también otras religiones lo dicen. Leamos un poco sobre esto de los propósitos. Dice, el cual transformará el cuerpo, hablando de Dios, de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Juan también dice que seremos semejantes a Él. Claramente Él es el cabeza, ¿no? Él fue puesto como cabeza de la iglesia, el primogénito de entre los muertos, lo que hablábamos recién. Y ahora vamos a hablar un poco de esa progresión que recién vimos, ¿no? Y vamos a repasar esa cadena. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, y a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Toda iglesia sana debe tener una doctrina de la predestinación. Está en la Biblia por todos lados. Algunos le corren porque no la entienden. Muchas iglesias hay lo que llamamos de doctrina arminiana, es decir, que el hombre en última instancia es el responsable de la salvación. Es como que Cristo está en los cielos, como lo he visto en algunos posteos de Instagram, como que Cristo está rogando que alguien venga a Él. Y esa es una imagen muy patética de nuestro Señor, de nuestro soberano. Dios está en los cielos haciendo su obra activamente desde la eternidad pasada. ¿Bien? Vamos a definir qué es la presciencia.
Esto de que los que antes conoció. Vamos a ver lo que es la predestinación, el llamado, la justificación y la glorificación. Cuando habla de también, Pablo habla de que esto está unido inexorablemente a lo siguiente, a los que también. ¿Bien? Y la primera clave para entender esto es que esto no es una secuencia. No es que viene una cosa, después la otra. Esto le llamamos el ordo salutis o el orden de la salvación. No es que viene una cosa y después otra, y después otra, y después otra. En la eternidad pasada, antes que el mundo fuese, antes que el universo fuese creado, el eterno Dios en sus tres personas decretó y determinó todas estas cosas en simultáneo. No hay tiempo para Dios. Dios, y escucha porque esto es teología, Dios está por encima del tiempo. Cuando Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo que está diciendo es que el tiempo, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, es la materia y el espacio. El tiempo, la materia y el espacio, todo fue concebido al mismo tiempo. Quiere decir que Dios está por encima de todo esto. Dios te vio antes de que tú nacieras, miles de años antes de que tú nacieras. Te conoció íntimamente y te amó de tal manera que decidió soberanamente salvarte. ¿Por qué? ¿Quién puede preguntarle a Dios, ¿por qué haces esto? Pablo dice más adelante, ¿le dirá el barro al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿O qué haces? No. Dios soberanamente te conoció, te amó. Y eso es la presciencia, el conocimiento completo. Esa precognición de que dicen algunos que Dios, de alguna manera, con esos lentes desde el pasado hacia adelante, ve en el túnel del tiempo y dice, bueno, esta persona va a decidir creer, esta persona va a confiar en mí, entonces lo voy a elegir desde el pasado. Esto no es bíblico, por dos motivos. El primero es porque sigue dejando la soberanía de la salvación ¿en quién? En el hombre. Y lo segundo es que obligaría a Dios a concederla. Esa visión de que tienen muchas iglesias de que Dios te vio desde el pasado y dijo, este va a creer, Dios está obligado a salvarlo. Y la soberanía sigue estando sobre el pecador y no sobre Dios. La fe genuina, hermano, hermana, no nace de la naturaleza caída del hombre. Bien. Dice, el Señor dice en Juan, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene no le echo fuera. Quiere decir que tú eres un regalo del Padre al Hijo. Has sido dado. Ninguno puede venir a mí, dice el Señor en Juan 6:44, si el Padre que me envió no le trajere. Yo le resucitaré en el día postrero. Más adelante también habíamos visto que la nueva vida esta que viene al hombre no viene por voluntad humana. Dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ni siquiera la fe que tú tienes se origina en ti, sino que Dios soberanamente te da ese don. Dice Efesios, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Y no está hablando de la gracia, porque eso sería una redundancia. La gracia nunca es de nosotros, porque es gracia,
es dada. Es la fe la que no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Le dijo el Señor a Jeremías: antes de que te formase en el vientre te conocí y te di por profeta a las naciones. Y esa predestinación, lo que hablamos es proorizo, que hace referencia al horizonte, las marcaciones y los límites. Orizo es de donde viene la palabra horizonte. Quiere decir que previamente, antes de que nacieses, el Señor te puso dentro de ciertos límites y en ciertas circunstancias y condiciones. ¿Por qué nacemos en Uruguay y no en Colombia? ¿O en Rusia y no en Canadá? ¿Por qué venimos de determinada familia? ¿Por qué tienes el hermano que tienes, la madre que tienes y el padre que tienes? ¿Por qué viviste las cosas que viviste durante tu vida y no otras? Porque ese ha sido el orizo, ese ha sido el límite y la demarcación que el Señor te ha determinado desde el principio. Pablo, hablándoles a los judíos, les dijo: sí, ustedes mataron a Cristo, pero entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Ahora, cuando dice que Dios te amó, te conoció, ¿a qué se refiere? ¿No conoce Dios a los incrédulos? ¿No los conoce? ¿No sabe quiénes son? Pero ¿por qué en el día final le dirá: no, nunca os conocí? ¿Cómo así entonces? ¿Los conoce o no los conoce? Conocer aparece primera vez cuando Adán y Eva se unen y tienen a Set. Dice: Adán conoció a Eva y ésta engendró a Set. ¿Qué significa esta palabra conocer? Significa una relación de tal intimidad que incluso a nivel de la carne del hombre significa la unión absoluta en el matrimonio. Cuando Dios dice, por ejemplo: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Qué está diciendo? Que a los hebreos los conoció de forma completamente íntima. Es una relación de pacto, una relación de convenio. Y a eso es lo que se refiere cuando dice: nunca os conocí. Ahora, ¿qué es la predestinación? Bueno, lo que recién vimos. Vamos a ver Efesios 1, 3 al 5. ¿Qué es la predestinación? Es esto mismo. Priorizó es una marca o designación que Dios da por anticipado desde antes de la fundación de este mundo. Dice Pablo, y escuchen con atención, esto es una doxología: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, ni por tu santidad, ni por tus talentos, ni por nada de lo que tú puedas hacer o hayas hecho, sino por el puro afecto de su voluntad. Y esto
Te lo digo a ti que quizás conoces a alguien que no conoce a Cristo o que estás conociendo a Cristo. Estás en capacidad de escogerle porque Él te escogió primero. ¿Bien? Y ahí es donde viene el llamado. Bien, el llamado no habla del llamado externo. El llamado externo puede ir a cualquiera. El llamado externo se le puede dar a cualquier persona que escuche el Evangelio. Este llamado es el primer contacto de la Trinidad con el hombre caído. Viene el Espíritu Santo sobre el hombre por medio de la palabra. Dice Pablo a los tesalonicenses, y aquí miren el orden está clarito. Dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu. Y aquí la palabra es el apartamiento del Espíritu. Es lo primero que hace el Espíritu. Poner aparte a una persona. Santificarla. Y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tú me podrás decir, pero entonces Dios predestina a los salvos y predestina a los condenados. ¿Es así? ¿Están todos predestinados por una cosa o por la otra? No. No podemos confundir jamás la ordenación y el llamado activo de Dios con la reprobación pasiva. Dios activamente levanta de entre los muertos a quien Él ha amado y pasa por alto a aquellos que le han aborrecido. Y fíjense el tiempo verbal en esta escritura. El que en Él cree no es condenado. Esto está en Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, porque Dios ha intervenido en Él. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Toda la humanidad ha sido condenada. Y lo maravilloso es que Dios salve a alguien. Eso es lo hermoso, que Dios interviene en esta creación rebelde y horrorosamente corrompida, porque solo mirar a nuestro alrededor para ver lo que el mundo es, porque el hombre así lo ha hecho, y el pecado. Y aquí aparecen las tres voluntades que preguntaba Mercy el otro día de Dios. Fíjense que en Pedro dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento, ¿verdad? También en Timoteo, Pablo dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Todos los hombres serán salvos? Leamos Apocalipsis, por favor. Y aquí vemos las tres voluntades de Dios. ¿Bien? La primera voluntad que podemos identificar aquí es la voluntad declarativa o la voluntad proposicional. ¿Bien? Dios quisiera en su corazón que todos vengan al arrepentimiento. Pero eso no es un decreto, eso es un deseo. Bien, si Dios decretara que todos fueran salvos, no habría infierno. Esa es la voluntad declarativa. Bien. Pero no, la voluntad declarativa de Dios no puede contradecir su ley. ¿Okay? Si uno de mis hijos le comete un perjuicio a otro, yo en mi corazón puedo desear no tener que castigarlo a uno, pero debo hacerlo, porque la ley me lo exige, porque las demandas de justicia me exigen
sobre todo de la persona que fue herida, me exige que yo ponga en penitencia o haga algo al respecto. ¿Bien? Por eso yo en mi corazón puedo desear no tener que castigar a nadie, pero debo hacerlo. Y aquí viene la voluntad preceptiva de Dios. Cuando Dios dice, no matarás, ¿eso evita que tú mates? ¿Nadie puede matar porque Dios ha dicho no matarás? ¿O sí? Claro que sí. No robarás, está lleno de robo. Dios ha dicho un precepto porque te aconseja no meter el dedo en el enchufe, como dijimos hoy en la escuela dominical, pero no quiere decir que tú no lo puedas hacer. ¿Bien? Ahora está la voluntad soberana, la voluntad decretiva de Dios, que no puede ser movida. Es un decreto inmutable, eterno y soberano. Si Él te ha conocido y Él ha decretado que tú llegues al cielo, llegarás. Llegarás porque Él así lo ha decretado. Entonces, ¿cuáles son las razones de estas? Son suyas. Y con esto termino en el mismo versículo que hablamos hoy. Tanto cuando hablamos de que Israel y la iglesia son cosas separadas y que los dones y los llamamientos que Dios ha dado a Israel son irrevocables. De la misma manera los dones que le ha dado a mi hermano y a mi hermana y el llamado que te ha dado es irrevocable. Y en esto nos regocijamos, porque en esta cadena de la salvación, que es antes de que el mundo fuese, tú has sido hecho justo. Y esa es la penúltima, cuando dice que somos gratuitamente justificados por la redención que es en Cristo. Y finalmente terminamos en esa glorificación, el cual la marca de esto es la garantía que Dios mismo te da. ¿Por qué empecé hablando hoy del conocimiento de Dios? Empecé hablando del conocimiento de Dios porque esto es lo que nos sostiene. Esta es el ancla que hablábamos hace unos domingos. Ese Dios que adoramos es un ser apartado, distinto a nosotros como cantábamos hoy. Y estamos seguros en Él, porque no hay tal cosa como principio, mitad y final. Nuestra vida, nuestro nacimiento, nuestra graduación, nuestra muerte está delante de los ojos del Eterno. Así que no hay nada que temer. Y ese es el himno que vamos a cantar en el pasaje final de Romanos 8. Quiero que abran de nuevo la escritura y quiero que cantemos, no cantar, sino cantar en el corazón las últimas palabras, que es como una sumatoria de todo esto que hemos leído. Vamos a ir a Romanos 8, versículos 31 en adelante. Y fíjense cómo arranca la pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, hoy intercede también por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, es decir, en eso, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada más que decir. Simplemente venceremos. Venceremos todas las cosas. Y en eso nos gloriamos. Amén. Amén. Oremos.